Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Normandía González y hoy les voy a presentar mi proyecto de desarrollo de interfaces centradas en el usuario, que es el entregable final. Es el primer cuatrimestre que curso y mi profesor es Luis Roberto Pérez Macías. Bueno, aquí pueden ver el índice y como primer punto quisiera abarcar la introducción. En este trabajo hecho para la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario, pretendemos abordar temas y tener claros los diferentes conceptos para poder extender aún mejor lo que conlleva la realización de una interfaz de usuario, así como también los tipos que existen de la misma, ver los elementos que tienen, ejemplificar para tener una mejor comprensión del lector. Y también nos enfocaremos a diferenciar lo que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, que pueden sonar casi igual, pero tienen un objetivo diferente. Analizando y realizando esta investigación, el lector podrá comprender aún mejor el tema del desarrollo de interfaces y al final se darán las conclusiones hechas por mí, por su servidor, así como también se pondrán las referencias bibliográficas ocupadas para la realización de esta investigación en formato APA. Bueno, como primer punto tenemos el concepto de qué es una interfaz de usuario. Y la interfaz de usuario, o también llamada UI, es el punto de interacción y comunicación entre el humano y la computadora en un dispositivo. Y esto puede incluir pantallas de visualización, teclados, un mouse, cualquier dispositivo que se pueda conectar en la computadora y que directamente tenga una interacción con el ser humano. También es la forma en la que el usuario interactúa con una aplicación, una página web o un sitio. La creciente dependencia de muchas empresas de las aplicaciones de hoy en día ha llevado a que muchas empresas den mayor prioridad a lo que es la interfaz de usuario para sus clientes en un esfuerzo para mejorar así su experiencia. Ahora, los tipos de interfaces. Existen diversos tipos. Lo que es interfaz gráfica de usuario, también llamada GUI, interfaz de línea de comando CLI, interfaz de usuario basada en menús. Tenemos también lo que es la interfaz de usuario táctil. Ya es muy moderno. La interfaz de usuario de voz, VUI, que se ha puesto en tendencia últimamente. Interfaz de usuario basada también en formularios y lo que es la interfaz de usuario en el lenguaje natural, como el ser humano, lo que hacemos nosotros, como hablar o expresarnos. Tenemos también aquí algunos ejemplos de lo que son las interfaces de usuario. Tenemos un mouse de computadora, tenemos, o puede ser también un control remoto de la TV, unos cascos para realidad aumentada o visores de realidad aumentada. Los cajeros automáticos también son algunos ejemplos de interfaces de usuario. El velocímetro igual. Y la vieja rueda del clic del iPod, de lo que pues en unos años, hace unos años, era muy manejable, era algo muy moderno, eso también cuenta como una interfaz de usuario. Ahora, la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. A menudo se habla de que la interfaz de usuario junto con la experiencia de usuario pueden incluir la apariencia estética de un dispositivo, el tiempo de respuesta y el contenido que se presenta al usuario dentro del contexto de la interfaz de usuario. Ahora, ambos términos caen debajo del concepto de interacción humano-computadora, lo que hablábamos anteriormente. Y es el campo de estudio que se centra en la creación de la tecnología informática y la interacción entre los humanos y todas las formas de diseño. Específicamente el HCI, que estudia áreas como la UCD,
el diseño UI y el diseño de UX, lo que es diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz de usuario. A eso nos referimos. Ahora, un enfoque creciente en la creación de una experiencia de usuario optimizada ha llevado a algunos a forjar carreras como expertos en UI y UX, que son carreras del futuro también llamadas, que se han puesto muy en tendencia en estos últimos meses. Y ciertos lenguajes como el HTML que conocemos comúnmente o el CSS se han orientado a facilitar la creación de una interfaz y una experiencia de usuario sólidas. Ahora, ¿qué es lo que define a las buenas interfaces de usuario? Bueno, lo que define a las buenas interfaces de usuario es que el objetivo de una buena interfaz consiste en centrarse en la interfaz gráfica o en elementos gráficos. En ella también la funcionalidad, la facilidad de manejo y la apariencia también son factores relevantes y decisivos para lograr una buena experiencia de usuario. Y también es imprescindible tener en cuenta el aspecto de la usabilidad, ya que si una aplicación o una página web son difíciles de usar, el tener un diseño llamativo no tendrá ninguna importancia para las personas y pues estos abandonarán el sitio o la aplicación. También el diseño debe fomentar la funcionalidad de la interfaz gráfica de usuario y la configuración debe ser clara y bien estructurada. Ahora, el diseño de interfaces de usuario. Podemos definir ciertamente que el diseño de interfaces de usuario se basa también en el diseño de computadoras, aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación, aplicaciones software, sitios web, enfocado en el usuario y la interacción. Normalmente esta es una actividad multidisciplinaria que involucra también varias ramas del diseño y el conocimiento como el diseño gráfico, el diseño industrial, el sitio web, el software, la ergonomía también, y está implicado en un amplio rango de proyectos desde sistemas para computadoras, vehículos hasta aviones comerciales pueden ser. También existen principios relevantes para el diseño e implementación del IU, ya sea para las IU gráficas también puede ser. Tenemos lo que es la familiaridad del usuario, utilizar términos y conceptos que se tomen en cuenta de la experiencia de las personas que más utilizan el sistema. Tenemos también la consistencia. Siempre que sea posible, la interfaz debe ser consciente en el sentido de las operaciones comparables que se activan de la misma forma. La mínima sorpresa. El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios. Deben de ver que es una interfaz clara, reconocible y sencilla. Tenemos también lo que es la recuperabilidad. La interfaz debe incluir mecanismos, ajustes para permitir a los usuarios recuperarse de los errores, que esto puede ser de dos formas: confirmación de acciones destructivas y proveer de un recurso para deshacer. La guía del usuario. Cuando los errores ocurren, la interfaz debe promover la retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto. Tenemos también la diversidad de usuarios, que es la interfaz debe proveer características de interacción apropiada para los diferentes tipos de usuarios. La accesibilidad, un punto muy importante, y es que el objetivo de incorporar la accesibilidad al diseño centrado del usuario es seguir como un proceso de creación de productos, dispositivos, entornos, sistemas y procesos que sean usables para personas cuyas capacidades dentro del segmento más amplio posible y que se encuentren en situaciones o entornos, condiciones y circunstancias dentro del aspecto más amplio posible y más amigable o familiar incluso, siempre y cuando sea práctico desde el punto de vista comercial. Después de añadir y adaptar algunos aspectos, también los equipos de diseño deben de utilizar las prácticas típicas del DSU para centrar el diseño en la accesibilidad, integrar así al usuario, y los diseñadores deben de tener muy en cuenta esto, ya que es un punto muy muy importante.
la muestra de situaciones más amplia posible y más real. Ahora tenemos la usabilidad, que es la disciplina que estudia la manera de diseñar un producto para que los usuarios del mismo puedan interactuar con él y la manera más sencilla y efectiva, eficaz y satisfactoria posible en un contexto de uso definido. Ahora, los 10 principios de la usabilidad para el desarrollo de interfaces centradas en el usuario son los siguientes: la visibilidad dentro del sistema, tenemos la correspondencia entre sí misma y en el mundo real, la libertad y el control por parte del usuario, la prevención de errores, algo que pasa muy comúnmente, la coherencia y los estándares, el reconocimiento en vez de recordar, la flexibilidad y la eficiencia de uso, el diseño estético y minimalista, la ayuda y documentación y la ayuda hacia los usuarios directamente. Ahora, la funcionalidad. El diseño de la interfaz del usuario debe estar desarrollado bajo altos estándares de calidad por normas. De hecho, existen parámetros internacionales y mundiales sobre las buenas prácticas para desarrollar este tipo de elemento, que sea funcional sobre todo. Dentro de una página web o una aplicación o cualquier herramienta digital, el diseño de la interfaz debe garantizar tolerancia hacia los errores, porque pasa muy comúnmente en nosotros, los humanos. Tenemos también la personalización, el control, la adecuación al aprendizaje y sobre todo la conformidad con las expectativas del usuario, que es lo más importante. Además, también el diseño de una interfaz busca la adecuación a la tarea y a la autodescripción. Asimismo, existen también principios de coherencia y calidad gráfica que deben seguirse para desarrollar una interfaz que sea funcional, como emplear códigos de colores para apoyar las tareas de los usuarios, el minimalismo y la estandarización. Es decir, que sea lo más funcional posible. Y bueno, estas son las conclusiones. Hoy en día existen múltiples tipos de interfaz, ya vimos anteriormente cuáles son. Pero el tipo de interfaz más conocida y con la que casi todos los usuarios han podido interactuar en alguna ocasión es la interfaz gráfica, y yo pienso en lo personal que es la más importante, sea cual sea el tipo de interfaz. También es recomendable que cumpla con las características que vimos para que ofrezca una mejor experiencia al usuario, sea lo más accesible y pueda tener un alto rango de usabilidad. De esta forma, después de realizar este trabajo, yo puedo concluir que el diseño de la interfaz de usuario sirve como medio para la comunicación con un sistema o una computadora, y que el diseñador pueda cumplir una función primordial para la materialización y la construcción de mensajes y de todo lo que lleva el diseño en una interfaz. Todo proyecto de diseño implica un proceso, claro que sí, pensado y consistente, que puede tener algunas variaciones, pero todo depende de diversos factores, entre ellos el cambio, al igual que la evolución que tenga el medio electrónico, el medio digital, para lograr que ésta sea eficaz y de fácil uso, sobre todo, como ya vimos, que sea accesible y sea lo más usable. La memorización, y que incluso provoque emociones o sentimientos al usuario en beneficio del mismo. Y bueno, estas son las citas bibliográficas en las que yo también pude basar mi investigación. Todas están en formato APA y a continuación se pueden ver, que son en total 10. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien. Que tengan muy bonita noche.